3 años se van a cumplir mañana del 18 de octubre y con ello también las miradas y análisis políticos de lo que el efecto que causó. Yo creo que el presidente ha hablado sobre el tema y ha marcado 2 puntos importantes. Yo creo que todos estamos de acuerdo que el primero es que el 18 de octubre o posterior al 18 de octubre, no hablemos solo de la noche del 18, sino una semana después que hubo marchas multitudinarias en el país. 25 de octubre. El 25 de octubre, que fue día viernes. Yo creo que efectivamente ahí había un pliego de peticiones, sobre todo a la política, de transformaciones. Entre ellas, uno revisa las encuestas en ese momento estaba pensiones como en primer lugar, salud, mejor educación, justicia. Era parte de las consignas que ya se escuchaban desde el 18 de octubre hasta ese día, viernes 25. Claro, lo que pasa es que el balance que podemos hacer es que a 3 años de esa fecha, todos esos puntos centrales, digamos, que podríamos llamar demandas sociales, no han mejorado, sino que han empeorado, objetivamente. Y el Banco Mundial habla que la pobreza va a aumentar al 10,5% en nuestro país, etcétera, etcétera. Ahora, yo creo que hay que distinguir entre el 18 como hito, ¿no? El 18 de octubre y el 25 de octubre, recordemos el 25 de octubre, una manifestación masiva a lo largo del país, particularmente en Santiago, y que fue, digámoslo, una manifestación sin desbordes, salvo al final. Pero el espíritu del 18 de octubre quedó contaminado, y eso hay que decirlo, por la violencia. Y esa contaminación por parte de la violencia, ¿qué generó? Lo que ocurrió tantas veces, que buena parte de quienes sumaron al comienzo se retiraran, y que la violencia, digámoslo, perjudicó a los más pobres. Sí, esto no hay que olvidarlo. Son las personas y las comunas más humildes las que más sufrieron. ¿Por qué? Porque tienen menos capacidad para recuperar lo perdido. Hay lugares de asistencia para la ciudadanía que se perdieron irremediablemente, cajas vecinos, lugares... Incluso supermercados que no volvieron a abrir. Entonces, ha habido un deterioro efectivamente de las condiciones de vida. Y tuvieron muchos lugares sin metro durante más de un año. Y lo otro tiene que ver que, a ver, no hay que desconocer lo que se habla de las demandas sociales, pero las demandas sociales vehiculadas, digamos, desde la violencia, al final terminan convertidas en un elemento secundario, porque termina predominando lo principal, yo creo que es la seguridad de las personas. Yo insisto, hoy día el tema de la seguridad está como demanda número 1 de la gente en todas las encuestas, y eso no significa que las otras demandas que existen no sigan siendo relevantes, sino que se ha sobrepuesto o superpuesto a todas ellas la demanda por seguridad, porque sin seguridad es bien poco lo que se puede lograr en otras materias. Yo creo que la encrucijada es difícil, porque tenemos un gobierno donde muchos de sus actores en su momento validaron la violencia o por lo menos no la condenaron explícitamente. Ahora, ¿eso significa que están inhabilitados? Yo creo que no, en la medida que reconozcan los errores cometidos. Pero y se habla de un término: desobediencia civil. Estoy leyendo un Twitter del presidente Gabriel Boric del 16 de octubre, previo al 18. Todo acto de desobediencia civil es rechazado por quienes no quieren que las cosas cambien. Sí, lo que pasa es que ahí el presidente se equivoca, porque la desobediencia civil no es sinónimo de violencia. Son cosas distintas. Y el mayor exponente de la desobediencia civil, ¿quién fue en el siglo pasado? ¿Quién fue? Gandhi, Mahatma Gandhi. Que es lo que decía Giorgio Jackson hoy día cuando... Bueno, pero ¿se acuerdan ahora de Gandhi? Gandhi hablaba de la no violencia activa como el mecanismo de desobediencia civil. No violencia activa. Manifestarse, pero renunciando a la violencia. Y renunciando a tanto... A ver, claro, Gandhi para algunos es un santón. Pero yo quiero recordar, por ejemplo, un fenómeno de desobediencia civil en Chile, inspirado, no necesariamente en Gandhi, que fue el movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo. Contra la tortura, imagínense, la tortura en dictadura. Y en plena dictadura esa gente se reunía pacíficamente a denunciar la tortura. Sí, los golpeaban, se los llevaban presos, pero el acto de desobediencia civil era justamente estar ahí, protestar y renunciar a la violencia, como una manera además de condenar la tortura. O sea, se puede. Se requiere, sí, probablemente, no sé, mayor autocontrol, póngale lo que usted quiera. Pero la tentación de la violencia está. Y la pregunta que yo al menos me hago, es cuánto de quienes validaron y propusieron la violencia, ¿qué es lo que querían? ¿Querían la resolución de esas demandas ciudadanas o querían algo más? Acceder al poder por esa vía, por ejemplo, me lo pregunto.
Bueno, pero hablemos del presente. Y el presente es un gobierno que tiene que enfrentar... Yo creo que tiene que enfrentar su propio, pese a ser muy jóvenes, su propia historia. Y yo acá tengo, por ejemplo, el presidente Gabriel Boric, la vocera de gobierno, Camila Vallejo, llamaron al sargento segundo Juan González, ¿se acuerdan quién era él? A quien ellos, hoy día, jefe de Estado y vocera de gobierno, culparon de la muerte del malabarista Francisco Martínez en Panguipulli, y que sus tweets quedan en la memoria de muchos también. Hablando de asesinato. Hablando de asesinato, apuntando a funcionarios policiales directamente de asesinos. Y resulta que todos esos tweets fueron en la previa que un grupo de pirómanos y muchos de ellos delincuentes prendieran fuego a la municipalidad histórica, un edificio que era parte del ADN de la historia de Panguipulli, que lo quemaron a puerta cerrada. Lo mismo intentaron hacer en Villarrica y los desórdenes que ese día se generaron en Santiago. ¿Eso es desobediencia civil también? Néstor, es que lo que hemos visto... A ver, a él no le ha pedido perdón ni disculpa a las autoridades que hoy día asumieron y lo culparon, y la Corte Suprema dijo, Nivaldo, no, actuó en legítima defensa. Porque había un doble estándar, si esa es la verdad. A ver, yo creo que el mundo político en general está lleno de doble estándar. A ver, digámoslo así. Pero bueno, pero hoy día le toca que hablemos del doble estándar de quienes hoy día gobiernan. El que otros sectores políticos durante mucho tiempo aplicar el doble estándar no justifica que hoy día también se aplique el doble estándar por quienes hoy día están en el gobierno. ¿Pero qué se puede hacer? Porque hoy día yo creo que una declaración del senador Ricardo Lagos Weber, muy dura, PPD, quien había tomado una cierta posición de distancia y de análisis mucho más reflexivo, pero sin utilizar, usted no había escuchado a Ricardo Lagos Weber hacer grandes análisis en la prensa, qué sé yo, había tomado un reposo, y yo creo que lo que él ha dicho hoy día es brutal, porque es un diagnóstico que hoy día cruza a la centroizquierda y con mucha fuerza. Y que yo creo que... Y nadie se había atrevido a decirlo con tanta claridad. Claro, cruza la centroizquierda porque en realidad marca la diferencia entre las dos coaliciones que están en el gobierno, entre Apruebo Dignidad y el socialismo democrático. A ver si también eso es real. Claro, Ricardo Lagos Weber ha llamado, yo no podría decir, ¿es acaso la expresión del denominado laguismo? Dejo la pregunta. Pero ¿qué es lo que ha señalado Ricardo? Que el gobierno debería pedir disculpas formales. Y allá iba. Eso es la idea central que ha dicho el senador Lagos durante esta jornada, es que el gobierno de Gabriel Boric debería pedir disculpas institucionalmente, o sea, como ejecutivo, pedir disculpas por todo lo dicho y obrado. Pero ¿sabes lo que pasa? Es que hay otro punto. Para pedir disculpas, tú tienes que estar convencido de lo mismo. O sea, si son unas disculpas simplemente como un acto... Pero entonces tú no crees en la borrada de tweet y decir que ya no comparten ellos, porque eso es lo que han dicho. Es lo que han dicho algunos, pero los partidos o movimientos del oficialismo, de Apruebo Dignidad, ¿lo han dicho? No, lo han dicho figuras... Bueno, para algo están los partidos, ¿no? Para hablar institucionalmente, para fijar líneas de acción o de dijeron. Pensamiento. O sea, de los partidos, nada. Y eso es muy sintomático. Por eso yo digo que hay que estar convencido. Yo creo que los partidos, no lo han demostrado por un momento, ni siquiera con una mínima declaración, no han dicho nada respecto a la violencia. Y hace un año, estallido. Hace un año ellos llamaban a seguir movilizándose bajo la administración Piñera, pero este año no. Salvo figuras puntuales, que hay que destacar, digamos, algunos desde siempre, desde incluso el comienzo, algunas figuras de la izquierda que condenaron estos actos, los actos de violencia, sin renegar, insisto yo, sin renegar de otras demandas que estaban puestas sobre la mesa. Pero esa condena a la violencia fue escasa y esquiva. Algunos sí lo hicieron en años recientes, para los aniversarios posteriores. Pero ¿puedes tú pedir disculpas si no estás convencido de que te equivocaste? Yo creo que el presidente sí lo puede hacer en su calidad de jefe de Estado. Bueno, sí que está convencido de lo mismo, Néstor. Yo no sé. Yo quisiera creer que otra cosa era con guitarra, y una vez que llegaron a Néstor, por eso al Palacio de la Moneda entendieron que... Cuando de otra cosa es con guitarra. Hay un ejercicio. Sí, pero Nivaldo, a veces se aprende estando sentado. Uno puede decir, mira, que fácil es el control, pero cuando me siento ahí, tal vez uno entiende lo complejo que puede ser estar ahí. Pero ¿se aprende o más bien se usa como un instrumento táctico político? Yo quiero creer en el presidente Gabriel Boric que él aprendió en el puesto en que está hoy día, liderando un país, tomando decisiones que me imagino que debe ser muy, muy complejo,
de hecho es muy complejo, entendió de que cometió muchísimos errores en el pasado reciente, no cuando tenía 15 años. Que cometieron errores de posición, no sé si por ideología, puede ser ideología, por presiones tal vez del entorno, no lo sé, pero que cometieron errores cuando ellos debieron alzar la voz. Y tú dices, ojalá que... Para haber estado por el lado institucional, más allá de que se pida, como muchos lo hicieron dentro del mismo oficialismo en ese entonces, que se llegue a la verdad, al fondo de cada uno de los hechos que se denunciaron, como lo mismo lo que le sucedió a Fabiola Campillay y otros. Eso no quitaba con estar en el lado institucional, en el lado del respeto, de pensar en los locatarios del Hotel Principado de Asturias, de la ex Fuente Alemana. Los pongo a ellos como ejemplo porque conocimos su realidad y ellos la contaron, pero... Claro, y que se suma a todas las capitales regionales y muchas otras ciudades del país. Que pasó, eso iba a decir, en el centro de Concepción, lo que pasó en Temuco, lo que pasó en Valparaíso, en Antofagasta, y podemos así seguir todo el programa. El asunto es que yo creo que es necesario, esto no es borrar tweet y decir, no, es que ahora ya pienso distinto, porque los contextos de cómo ellos midieron la concertación durante 30 años, que lo dice justamente Lagos Weber, yo creo que ese es el punto, que ellos cometieron errores y errores muy profundos, que yo creo que llegó la hora que tienen que decirlo de cara al país, institucionalmente. Hoy día, ¿sabes quiénes son los mejores aliados del Palacio de la Moneda? Es Carabineros. O sea, hasta un niño que imita al presidente pone a los carabineros al lado escoltando al presidente para decirle todo lo que tiene que hacer en esa obra de teatro. Que lo vea ante los ojos de un niño, ojo. Carabineros hoy día es probablemente la institución más cercana a esta administración en cuanto a reuniones, día domingo reuniones, lunes encuentros, apoyo, documentación para que el presidente también tenga información. Vamos a hacer una larga lista. Entonces yo creo que sí, esa institución se merece, y particularmente Carabineros, se merece que el gobierno y el presidente Gabriel Boric diga algo sobre el pasado reciente. Mañana viene un día muy complejo para la moneda. Sí. Mañana es un día muy, muy complejo. Y lo último... Pero Néstor, es un día complejo, pero hablemos también de una complejidad más en el mediano y en el largo plazo. O sea, hay tareas que el gobierno tiene que seguridad y pensiones, economía son temas. Sí, y ¿qué es lo que hay hoy día? ¿Qué es la demanda de ustedes? Muchos de nuestros auditores nos pueden decir, bueno, pensiones, educación, salud, la desigualdad, estos son los temas que urgen en la población. La confianza en las instituciones, el crecimiento de la pobreza, la calidad de la política. A los ciudadanos igual les complica ver lo que está pasando a nivel político. Y yo creo, y quiero aprovechar ese punto porque esta es mi opinión, yo creo que vamos directo a un populismo. Yo creo que las próximas elecciones van a ser... sí, yo creo que están dados todos los factores. Bueno, salvo, y por eso lo último, ¿no? No basta solo con hacer declaraciones, sino que a los gobiernos también se les juzga por cómo actúan, por cómo ejercen el poder que la ciudadanía le ha entregado. Se lo entregó con determinadas finalidades y por lo tanto, claro, por un lado está el programa, hay que ver si eso se implementa o no. Hay una derrota gigantesca de por medio del rechazo que fue también yo creo que un sesgo muy fuerte de crítica a la ejecución del gobierno, pero bueno, le quedan más de 3 años y tendrá que probar por los hechos y no por las declaraciones su compromiso, digamos, con el bienestar de la ciudadanía.